¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, bendiciones en este día. Espero que estés disfrutando de esta semana y que mientras los días van pasando y vamos avanzando, puedas tener la firme convicción de que Dios está acompañándote, de que Dios está contigo. Y hemos venido considerando en los últimos episodios el tema de la familia, de los hijos y de la educación integral que nuestros hijos merecen tener por diseño de Dios, por diseño de Dios. Hemos analizado el sistema babilónico en días de Daniel y hemos visto cómo ese sistema sigue abundando y avanzando en nuestros días. Pero damos gracias a Dios que en el Evangelio, en las Escrituras y en la obra de Dios queda claro para nosotros que no somos llamados a adaptarnos a esta cultura, sino a enfrentarla. Y cuando pensamos en enfrentarla, lo hacemos como lo hizo Daniel y sus amigos. En el capítulo 1 de su libro, de pie frente a esta cultura. Y el día de ayer hablábamos de estas dos citas maravillosas, Juan 14:6, donde Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Hechos 4:12, donde Pedro está declarando que en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en el nombre de Cristo. Bueno, de estos dos pasajes hemos asumido que el cristianismo se define como exclusivo y a la par como excluyente. La gente quiere libertad de la religión en vez de la libertad en la religión. Y cuando pensamos en el cristianismo como una religión, porque tiene dogmas, porque tiene credos, porque tiene una fe anclada en las Escrituras, entonces es que encontramos verdadera libertad. Con cuánta razón Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que permitamos entonces que sea el Evangelio lo que comunique a nosotros esa libertad en la cual Dios desea que nosotros vivamos. El pastor John Stott en vida dijo, la gente ve al cristianismo como intelectualmente estúpido, incompatible con la sabiduría, religiosamente exclusivo, incompatible con la tolerancia, personalmente humillante, incompatible con la autoestima, moralmente demandante, incompatible con la libertad. Bueno, y creo que tiene demasiada razón, porque hay un choque de cosmovisiones. Mientras la gente que está bajo el sistema babilónico ve el mundo desde su propio enfoque y desde sus propias lentes, el cristianismo nos da una cosmovisión completa de la vida. El cristianismo nos da una visión de la familia, nos da una visión de la sociedad, nos da una visión de la economía, nos da una visión de cada tema, de cada aspecto que nosotros necesitamos y requerimos para vivir adecuadamente el día de hoy. Así que surge una pregunta, si realmente nosotros como cristianismo debemos de ser una cultura, una subcultura o una contracultura. Y permíteme entonces definir para ti estos tres conceptos, porque son de gran ayuda. Cultura. Las culturas son sistemas de símbolos compartidos que proporcionan sentido a nuestra vida, que dan una orientación, una forma de ver el mundo y de interpretar la realidad. Cultura es en este sentido un conjunto de manifestaciones que una sociedad o que un grupo humano se distingue por ella y lo hacen ser lo que ese grupo en particular es. La subcultura
es que dentro de cada cultura existen diferencias que vienen dadas por la edad, el nivel socioeconómico, la clase social, la religión, el origen étnico, etcétera, etcétera. Esto es una subcultura, es decir, la cultura dentro de una cultura. Por ejemplo, en México tenemos una cultura bastante rica, pero tenemos muchas subculturas dentro de esa cultura que enmarca a toda una nación. Y finalmente, la contracultura. La contracultura se entiende como un movimiento de rebelión contra la cultura. Ejemplo de esto son las llamadas tribus urbanas. Estos grupos que son definidos por ejercer un llamado a la libertad, por expresar sus diferencias con el resto de la cultura. Bueno, cuando pensamos en el cristianismo, pensamos precisamente en él como una contracultura. Mateo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte, nos presenta los lineamientos por los que Jesús mismo dijo que el cristianismo debería ser conocido. En otras palabras, Mateo 5, 6 y 7 define para un verdadero discípulo que el cristianismo es una contracultura. Entonces, siempre que pensamos en la necesidad de ser una contracultura, tenemos dos tipos de reacciones. Y de hecho son dos tipos de reacciones que nosotros vemos el día de hoy. Número uno, el pesimismo. El pesimismo te lleva a quedarte detenido esperando la segunda venida de Cristo, sin hacer absolutamente nada, sin enfrentar a esta cultura, sin ejercer ningún tipo de influencia, sin brillar como la luz del mundo que somos, sin preservar como la sal de la tierra que se nos llama a ser, sin evangelizar como los embajadores que se nos llaman a ser, sin guardar o proteger la verdad como la iglesia es llamada por Pablo, baluarte y columna de la verdad. Bueno, el pesimismo te lleva simplemente a ser un espectador de los demás y pareciera verse muy bien disfrazado detrás de la esperanza gloriosa de la segunda venida. Ahora, no quiero que me malinterpretes. Realmente la fe cristiana ha esperado la segunda venida, pero lo ha hecho trabajando para el Señor, no siendo pesimista, no pensando que todo lo que hacemos va a terminar en una derrota, sino confiados y seguros de que los planes de Dios son maravillosos para su pueblo. Entonces, la primera reacción que puedes tener frente al sistema babilónico es pesimismo. La segunda reacción es enfrentar los desafíos culturales con una carga misionera. Y yo quiero animarte a que esta es la realidad que la iglesia el día de hoy debe tomar. Tenemos que enfrentar los desafíos culturales, tenemos que tener una carga misionera, entendiendo que el enfoque de las misiones es que cada día más y más personas adoren a Cristo, adoren al Cordero y al León. Tal y como John Piper lo dice en su libro, Alégrense las naciones. La iglesia hoy en día debe volcarse a las misiones porque anhela y desea que más personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación adoren al Cordero. ¿Y dónde comienza esa misión? ¿Y dónde comienza esa carga por las misiones? Esa carga debe comenzar en nuestro hogar. Es allí en nuestro hogar donde debemos comenzar a hacer una contracultura. Es allí en nuestro hogar donde debemos comenzar a experimentar, ganar una familia a la vez. Enfocarla en Cristo. Nuestra meta principal como padres debe ser que nuestros hijos pongan su vista en Jesús. Como padres no tenemos la capacidad de salvarlos, pero sí tenemos la capacidad de enfocarlos a Cristo. Así que hagámonos una pregunta. ¿Cómo enfrentó Daniel a la cultura babilónica? ¿Cómo pudo estar de pie frente a esta cultura? Dice el verso 8 del capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Bueno, como padres piadosos debemos alimentar la fe, alentar y animar a nuestros hijos a imitar la conducta de Daniel en Babilonia. Bueno, por lo menos puedo aprender cinco cosas, 5 principios de Daniel en este verso. Número 1, Daniel se mantuvo firme. Se arriesgó a ser diferente, mantuvo su posición moral. Entonces él puso en riesgo su propia vida, porque sus convicciones y normas eran altas. Él fue en contra del lema, a donde fueras, haz lo que vieres. Porque lo que él decidió hacer fue agradar a Dios en todo momento. Número 2, sostuvo su decisión final. Una vez que Daniel fijó su posición, sus convicciones y sus prioridades fueron firmes. Él se determinó a hacer lo que Dios quería, sin importar las consecuencias. Número 3, respetó a la autoridad. Daniel tuvo una buena relación con sus autoridades. Aunque esta gente fue pagana, Daniel nunca los trató con desprecio. Al contrario, se sometió, pero sin permitir que sus convicciones fueran movidas. Eso es diferente. Él nunca movió sus convicciones por causa de estar bajo un nuevo gobierno. Número 4, Daniel contaba con Dios. Daniel desarrolló confianza en Dios a través de sus tiempos de oración con Él. Y eso lo mandó directo al foso de los leones. Debido a que contaba con Dios, Daniel fue fuertemente atacado. Pero también podemos observar que él salió de todas las presiones que tuvo delante de él. Y número 5, se adaptó y aplicó su pericia. Daniel se adecuó a la nueva cultura sin adoptarla, es decir, no se involucró. No cayó en el juego de usar la adivinación y las artes mágicas que aprendió para ser un líder carismático en Babilonia. Él confió en Dios hasta el último día de su vida. Así que yo creo que podemos aprender del personaje de Daniel a mantenernos firmes, a mantener una decisión final, a respetar las autoridades que Dios pone, a entender que contamos con Dios por encima de todas las cosas y a adaptarnos y aplicar la sabiduría que proviene de Dios para nuestras vidas y para nuestras almas. Bueno, señores y señoras, todos necesitamos estas 5 convicciones que acompañaron la vida de Daniel. Y antes de poder enseñarlas a nuestros hijos, necesitamos modelarlas nosotros mismos. Así que yo quisiera alentarte a que como padre, a que como educador, podamos realmente alzar la bandera de la verdad delante de nuestra familia. Somos llamados entonces a ser una contracultura, a ser una especie de personas que puede levantar la verdad de Dios y que puede remar contracorriente. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencillo, pero esto es lo que ha distinguido a la verdadera cristiandad, a aquellos que han entendido que este camino es exclusivo y excluyente. Permítame orar junto a usted. Señor, gracias te doy esta mañana. Qué maravillosa oportunidad la que tenemos de iniciar un nuevo día, de poder confiar en ti, de poder descansar en tu palabra y de saber que tú estás llamándonos a no contaminarnos con la porción y con el sistema babilónico que el día de hoy gobierna sobre esta perversa generación. Qué maravilloso es entender que no hay por qué ser pesimistas, sino tener una alta estima por la victoria de Dios en medio de todos los problemas, por el triunfo del crucificado y del resucitado y del pionero de nuestra salvación, que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. Cuánto ánimo y aliento tenemos en saber que si Daniel pudo enfrentar su cultura y tú lo respaldaste, entonces tú lo harás también por nosotros el día de hoy. Te alabamos y te adoramos. Bendice a nuestras familias. Bendice ahora mismo a cada familia que se encuentra en caos, en destrucción, en separación. Aquellos que me escuchan y que posiblemente están enfrentando esto, dales gracias, Salvadora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.